En el mundo del anime se suele hablar de la película dirigida por Satoshi Kon, Perfect Blue, a la hora de hablar de obras que vaticinaron un futuro poco previsible para la escasa información que se tenía en ese momento. La obra consigue retratar aspectos actuales que el Internet de ese momento apenas vería como posibles, puesto que ni siquiera se entendía de la misma forma en la que lo hacemos hoy en día. La obra representa lo que es Internet a día de hoy y los aspectos más negativos de este, como los problemas mentales, la presión por la relevancia y la atención y la infoxicación, así como la influencia y la huella digital que deja tu persona en las redes sociales para la vida real. Pero, ¿qué me dirías si te digo que hay otro anime, mucho más reciente, que quizás dentro de unos años lo veamos como el otro Perfect Blue? El sociólogo Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, explora el concepto originado por el economista británico Jeremy Bentham, el panóptico. Aunque Bentham usa este concepto como una propuesta para el sistema penitenciario, Michel Foucault le da otro significado. El panóptico, una torre de vigilancia que estaría en el medio de la cárcel, por lo que los presos no sabrían si están siendo vigilados o no, significando que les importará mantener un buen perfil y comportamiento, facilitando así el trabajo de los guardas al ser los mismos presos quienes se van a vigilar a ellos mismos. Foucault examina, amplía y utiliza como metáfora dicha idea mostrando cómo la sociedad, la política, la cultura y principalmente las esferas de poder tienen y ejercen una función similar a la de un panóptico, en el que siempre nos sentimos observados y juzgados aunque no estemos siendo vigilados. Desde los sistemas educativos hasta las estructuras empresariales, pasando por la vida social e incluso ámbitos privados debido a los valores y enseñanzas de la religión o la moral imperante que moldean la cultura y las estructuras sociales. Foucault expande esta idea al funcionamiento de las instituciones jurídicas, la política y la economía. False news has become all too common on social media. A pesar de que Foucault desarrolló este libro y posteriores escritos y aportes que dieron a entender mucho mejor todo lo que quería decir de mitades a finales del siglo XX, aún sigue siendo bastante relevante. Lo cierto es que cada vez más se podría, como mínimo, discutir qué tan acertada fue su lectura del mundo, desde el sistema de crédito social en China actualmente hasta la reciente importancia que está tomando nuestra huella digital para la vida personal y profesional, así como otros gobiernos democráticos que cada vez toman de forma más directa un papel en el ámbito privado de las personas, no solo en la vida adulta y profesional, sino incluso en la educación misma. La premisa de Psycho Pass nos presenta un futuro en el que los cuerpos de seguridad, a través de Civil, una inteligencia artificial que gobierna bajo un sistema autoritario, puede predecir quién va a cometer un acto delictivo o quién es un potencial criminal, antes de que esto ocurra o que la misma persona se ponga siquiera a pensar en ello, en cometer un crimen, basándose en niveles de estrés y demás funciones químicas de nuestro cuerpo, algo que todo el mundo puede ver y por ende vigilarse entre ellos mismos y establecer también clases sociales. Dicha inteligencia también dicta de forma directa e indirecta un control social sobre qué está bien, cómo debes opinar, actuar y vivir. Este es un sistema tan arraigado en dicha sociedad debido a las circunstancias de su imposición, un pasado con alta criminalidad, inestabilidad económica y laboral, y debido a que fue aplicado desde el momento en el que nace, se naturaliza así el ser un sujeto de observación constante. Tal y como me recordó un usuario en Instagram, hoy en día la salud mental es también un tema bastante importante para vivir en sociedad. El ser capaz de ir a terapia, al psicólogo o tener la capacidad económica para rechazar trabajos sumamente agotadores, física y mentalmente, o mal remunerados contribuye a nuestro estado psicológico, de la misma forma que para los niños y niñas se ha demostrado que uno de los principales factores de éxito educativo es la posición social, ya que esto hace que tanto sus ambientes personales estén lejos de distraerlos de los estudios, como el ser capaz de reconducirlos de esto ocurrir. A día de hoy también es cada vez más frecuente el uso de fármacos para seguir normalizando estos estilos de vida que sin químicos serían difíciles de sobrellevar.
Obviamente, la salud mental siempre fue importante, no obstante, nunca antes se reconocía tanto a esta sin usarla de esta forma a nivel social como vemos hoy en día. Esto es algo que toca bastante Michel Foucault al estudiar la locura y los trastornos mentales. El cómo son las esferas de poder, entendiendo poder de forma amplia y no solo desde un punto de vista económico-político, sino de influencia, las que terminan dictando qué es y qué no es la locura y, más importante, cómo se debe tratar a esta. Un ejemplo reciente es la industria farmacéutica y casos que se han descubierto en los que han influido enormemente en el cambio de definiciones de trastornos mentales o enfermedades y, obviamente, en el uso de medicamentos o fármacos. Aquella famosa investigación del siglo pasado en la que una periodista se hizo pasar por interna en un manicomio para saber cómo se trataban de verdad los pacientes, pero una vez esta tenía su información y reveló que ella no era una paciente de verdad, sino que se infiltró, tuvo problemas para salir del manicomio, pues a ojos del manicomio ella seguía estando loca, y no fue hasta que sus compañeros de profesión la rescataron de ese lugar. I thought my life would make sense if I took a job here. That I might be able to understand what my purpose in the universe is. Why would you even ask my opinion? You could have become anything you wanted, chosen any kind of life there is a person could live. It's like you're one of those people from back before Sybil was created. You might not be aware of this, but most suckers these days get pegged into whatever job the Sybil system thinks they're right for. I got flagged in a psychopath test when I was 5 years old, labeled as a latent criminal ever since. El sistema Wisdom Psychopaths es algo que Foucault, volviendo de nuevo a él, consideraría una forma de biopolítica, es decir, cuando las estructuras de poder son capaces de moldear cómo piensas y actúas, no ejerciendo un poder sobre los territorios y empresas y por consiguiente afectando a la gente, sino directa e intencionalmente ejerciendo poder sobre las personas. Así, la serie también pone en relieve la libertad y el libre albedrío. En la serie se dan muchos momentos en los que ésta se pone de manifiesto, en una sociedad en la que parece que la mayoría de ciudadanos sí creen tenerla. I want to stay and listen. An unauthorized band's music is worthless. You should know that by now. The only thing worthless is letting Sybil decide what kind of music to make, if you want my opinion. O el artista que enfermó gravemente hasta sus últimos días como una metáfora de la pudredumbre que sufre el ser humano al no existir una forma de expresión real, ya que sus obras fueron prohibidas por el sistema al producir demasiadas emociones de los espectadores, muy similar a la idea que plasma Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, donde el arte está prohibido por esa misma razón, controlar las emociones de la gente y de paso regular qué ideas llegan a sus mentes. O el mejor y el más claro ejemplo de la serie, donde Akane es incapaz de disparar al villano cuando ese está enfrente de ella con una rehén, pues hasta ese momento era el arma, controlada por dicha inteligencia artificial, quien decide cuándo se puede disparar y cuándo no. Crime coefficient 79. Enforcement action not required. The trigger is now locked. There's a good conversation starter. How do we define criminal? Maybe that dominator you're holding. Shall we allow the Sybil system, that which governs it, to decide what I am? Crime coefficient under 50. Enforcement action not required. Trigger will remain locked. Mucha gente critica esta escena sin entender que la serie está tratando de exponer las consecuencias de haber nacido en dicho sistema, donde gran parte de tu vida es influenciada por las decisiones del poder en turno, donde se llegan a permitir pequeños errores para mantener el sistema. Como vemos en el tercer episodio, donde se permite el bullying e incluso la eliminación de individuos en una fábrica para tener a los trabajadores distraídos y que puedan liberar estrés. Fábrica en la que convenientemente los políticos decidieron que la inteligencia artificial tenga sus funciones reducidas. Pero, ¿cómo se llega a este punto? La ventana de Overton, una teoría política que en resumen dice que siempre y cuando una idea, por extrema que sea introducida en la población en pequeñas dosis aceptables, la idea en general deja de parecer extrema y puede ser eventualmente aceptada. Dicha idea puede ocurrir de forma consciente e intencional o de forma totalmente inconsciente. Un ejemplo de esto lo vemos en el documental La teoría sueca del amor,
donde se muestra cómo cambia una población al dejar que sea el gobierno, quien en ese momento era totalmente confiable para los ciudadanos y ofrecía un nivel de vida bastante deseable, decida e influencie aspectos fundamentales de la vida de sus ciudadanos, como las relaciones personales e intrafamiliares o su relación con la vida laboral e independencia como individuos a través de políticas sociales y laborales acompañadas de mensajes a la población sobre la importancia de la independencia personal. Siendo a día de hoy, en parte, causa de una sociedad con tantos problemas de soledad e interacción social e incluso de integración de clases marginadas como los ancianos o los inmigrantes, debido a que no es la gente sino el Estado quien se encarga de interactuar e integrar a las personas. So at the end of independence is not happiness. In the end of independence there is emptiness of life, meaninglessness of life, and utter unimaginable boredom. Salvando las distancias con la ficción, en Psycho Pass vemos mucho de esto, de cómo acaba afectando a los individuos la falta de un trato humano que no deje aspectos sociales de lado y en cierta forma desde un punto de vista histórico básicos en el ser humano como la libertad de decisión y expresión a manos de una inteligencia artificial, haciendo que existan personas con pocas habilidades sociales, otras que buscan el escapismo en la red y otras que, como da a entender la serie, desde bien temprano parecieran que ya están siendo apartadas por su Psycho Pass a temprana edad. Algo que me recuerda un poco a Steven Pinker y a otras personas que se han interesado por la genética, la idea de que la genética codifica en gran parte aspectos no solo físicos, sino de comportamiento. Es importante aclarar, antes de que alguien me salte a la yugular, que hasta la fecha todas estas teorías no cuentan con el suficiente respaldo científico. Sin embargo, la relaciono con la obra, pues por la obviedad de tratar de predecir la criminalidad, basándose en aspectos que no indican realmente que alguien vaya a cometer un delito, o sea siquiera un peligro para la sociedad. En la obra se nos da a entender que el sistema empezó como una simple forma de evaluar las capacidades de los individuos para dirigirlos a sus campos laborales ideales y de estudio. Con el pasar del tiempo, poco a poco se introducían en aspectos más personales de la vida de los ciudadanos, hasta llegar a ser capaces de estar dentro de ellos. A día de hoy también tenemos grandes empresas controlando la información e influenciando indirectamente cómo pensamos. Por ejemplo, casos como el de Cambridge Analytica y su uso político en las elecciones. Empresas que pueden acceder a nuestro historial médico y datos personales a la hora de ofrecernos servicios o darnos empleo. O inclusive en las redes sociales y su importancia para la vida pública, estableciendo una moral y visión de la realidad, siendo que se han dado casos de los que los mismos gobiernos han llegado a ser partícipes de esto. En algunos casos se han llegado a descubrir o filtrarse documentos que prueban inclinaciones políticas y cómo las mismas redes tienden a empujar ciertas ideas sobre otras, haciendo que de esta forma también se creen más cajas de eco en cierta dirección. Sin ir más lejos, también tenemos la tan criticada Agenda 2030 por gente de todos los aspectos ideológicos, por, a pesar de tener buenas intenciones sobre el papel, suponer por cómo se plantea llegar a dichos objetivos un recorte de libertades bastante importante e imposición de estilos de vida. Psycho Pass, en este sentido, con ejemplos como los de Akane, al tener serios problemas para tomar una acción, o la gente normalizando las decisiones del sistema, nos recuerda en cierta forma lo que Nietzsche da a entender al hablar de la moral y el comportamiento humano. Al final, lo que decide qué está bien o mal y cómo debemos comportarnos es aquello que tiene el poder. Al final del día, hasta la persona más alejada de la religión, por ejemplo, referenciando a Nietzsche, tendría una base de valores morales y éticos propios de esa religión debido a su gran influencia en su contexto social, cultural y político. Es decir, que al final el poder es quien establece cómo funcionan las cosas y aquello que está bien y mal, siendo que muchas veces tratamos de ver al poder o mirar a otras sociedades y culturas desde un punto de vista moral propio, olvidando que más bien es el poder quien establece eso mismo, y que si ese poder no se aplica a esa persona o grupo, el entendimiento va a ser bastante complicado.